Y finalmente el paciente que tenía un cuadro grave de coronavirus y que estaba internado en el Otamendi y a quien la justicia había obligado a ese instituto a darle dióxido de cloro falleció hoy. El médico que le recomendó justamente que tome dióxido de cloro, que le suministren esto, ha manifestado su visión en las redes sociales. Vamos a compartir justamente el video que el neurocirujano que le recomendaba esto al paciente y que por supuesto fue pedido ante la justicia decía lo siguiente. Mi respuesta fue que, dado el gravísimo estado del paciente, las perspectivas malas en cuanto a su evolución, se podía intentar como un tratamiento compasivo, sabiendo que las posibilidades de cura eran pocas, dada la edad y el grave estado del paciente. Se presentó un recurso de amparo que fue aprobado por el juez Pico Terrero, que hizo lugar al recurso de amparo y se ordenó en ese recurso a la institución que prestara los tratamientos solicitados al paciente. Se inició, esto fue dicho el día 7 de enero, 10 días llevaba de internación el paciente. Se inició el tratamiento ese mismo día con nebulizaciones con ibuprofenato de sodio, lo que produjo en forma muy rápida una mejoría en los parámetros clínicos del paciente. No se pudo iniciar conjuntamente el tratamiento con dióxido de cloro, ya que la institución presentó un recurso de amparo y recién 48 horas después se pudo hacer el tratamiento. Aclarar con respecto al dióxido de cloro que sí existe abundante literatura en los distintos medios sobre el uso, los protocolos y las indicaciones del uso del hidróxido de cloro. Hay un apartado especial en la Declaración de Helsinki de 1965, modificada en 1974, donde se aprobaba el uso de tratamientos compasivos en pacientes terminales y este tratamiento estaría incluido dentro de ese apartado de la Declaración de Helsinki. El dióxido de cloro se está usando en forma muy importante, no solo en nuestro país, sino en prácticamente la mayoría de los países del mundo para el tratamiento de esta enfermedad. No se han reportado casos fehacientemente, casos de efectos colaterales o efectos perjudiciales para la salud. La hermana República de Bolivia está autorizada por ley nacional aprobada por el Parlamento el uso del dióxido de cloro para el tratamiento de esta enfermedad y otras enfermedades y se lo viene usando desde agosto del año pasado con muy buenos resultados y sin haber habido efectos colaterales ninguno. A propósito de esto, la situación deriva en un plano legal, porque la familia del paciente que murió denunciará al sanatorio Otamendi por negarse a aplicar esta sustancia. Estamos radicando una denuncia penal. El doctor Buranello intervino en la causa articulando un recurso de amparo en virtud del cual se autorizó la provisión de dióxido de cloro y de ibuprofeno inhalado. El sanatorio Otamendi desoyó esa manda judicial. Entendemos que desde este punto de vista el sanatorio Otamendi en principio incurrió en el delito de desobediencia y además posiblemente en el delito de homicidio culposo. En virtud de ello estamos radicando la denuncia y constituyéndonos como querellantes a efectos de que el foro penal establezca las responsabilidades del caso y determine fehacientemente las causales de fallecimiento del señor García Rúa. Aún existiendo esa manda, el sanatorio Otamendi se negó a hacer la práctica médica y el doctor Buranello tuvo que ampliar el recurso de amparo a efectos de requerir autorización para que el doctor Converti realice la práctica médica y efectivamente se pudo realizar el tratamiento, a partir del cual hubo una franca mejoría en lo que tiene que ver con el cuadro de COVID. La información de que el paciente mejoró surge de las certificaciones, de la propia historia clínica. Por ejemplo, un dato concreto, a partir del tratamiento con ibuprofeno y con dióxido de cloro, comenzó a saturar correctamente alrededor del 98% y las secreciones pulmonares mejoraron notablemente en corto plazo. Apuntamos al sanatorio porque se negó a cumplir con la manda judicial y entendemos además que la demora a partir de la mejora del cuadro clínico terminó provocando la muerte a raíz de una infección intrahospitalaria.
Y aquí estamos con Néstor Espósito y el doctor Perrone para escuchar precisiones, para escuchar certezas de los dos ámbitos, del judicial y del sanitario. Recién cuando escuchábamos al médico, al neurocirujano, porque hay que hablar también de la especialidad que le había recomendado el dióxido de cloro al paciente, dar su explicación del porqué de la recomendación, el doctor Perrone enumeraba lo que él considera una mentira tras otra, quizás, doctor. Ahora lo va a explicar. Primero vayamos al día a día, o al minuto a minuto. Seguramente ustedes habrán escuchado ya a lo largo del día que el paciente falleció. Para aquellos que se informan en estas 2 horas de televisión pública noticias, vamos a hacer un rápido raconto, Néstor, de lo que sucedió desde anoche hasta ahora. El paciente falleció a última hora de ayer. A última hora de ayer. ¿Le habían llegado a suministrar el dióxido de cloro? Sí, efectivamente le habían suministrado el dióxido de cloro. ¿En qué momento? No está claro porque lo explicaban recién, a partir del momento en que se produce la orden judicial hay una suerte de obstáculos que demora entre 24 y 48 horas del suministro, con lo cual estamos entendiendo que se le dieron entre 24 y 48 horas después del fallo. Bien, empecemos a acompañarlo con documentos, que son Bien. lo que habitualmente trae Néstor. En primer lugar, la receta. Sí, a ver, el fallo judicial básicamente toma como válido lo que dice el médico que veíamos recién. Eso que sostiene este documento que estamos viendo es el que firma el médico neurocirujano que dice es necesario suministrarle. Y el juez, Javier Pico Terrero, da por válida esa recomendación médica, desoyendo las otras que dicen que no es bueno darle dióxido de cloro, y sobre la base de este documento que estamos viendo, dicta la medida cautelar que le dice suministrenle de manera urgente el tratamiento con dióxido de cloro. Este es el basamento legal que tiene el fallo, que da por buena la recomendación del médico neurocirujano, que era el médico personal del paciente, para el suministro del dióxido de cloro. Ahora le pregunto a usted, doctor, ¿qué le genera que sea un neurocirujano el que firma esa receta? ¿Es neurocirujano? Néstor, Bueno, a ver, acaba de decirme lo contrario. tenemos un segundo documento que no desmiente la característica de neurocirujano, sino que es un documento de la Asociación Argentina de Neurocirugía que dice que el médico no pertenece al cuerpo, no está afiliado a esa asociación. Para explicarlo en términos concretos, es como si un abogado no estuviera inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por ejemplo. En la entidad madre no aparece inscripto. Esto significa que no es neurocirujano, no, puede serlo y no estar afiliado. Pero lo que dice la asociación que reúne a los neurocirujanos es: este señor no forma parte de nuestra asociación. Y es una asociación argentina. Sí. Porque en otros rubros, bueno, me he enterado, por ejemplo, algo que sucede con un kinesiólogo, no está facultado para ejercer en la provincia de Buenos Aires porque no lo faculta la Asociación de la provincia de Buenos Aires de Kinesiología. Ahora, esto es a nivel nacional. ¿Qué lectura hay que hacer? Bueno, supóngase que es neurocirujano. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia que tiene Para en saber enfermedades pulmonares? Claro, por eso le preguntaba aquí. Además, dice ahí que hace medicina ortomolecular. Y además hace medicina biológica. Y yo tendría que tratar de investigar un poco a ver si hay algún título de medicina biológica o súper especialista en medicina biológica. Y tiene otro cargo más también. Digo, ¿quiere que cuando yo veo una receta de ese tipo, qué es lo que pienso del colega? Sinceramente, sí. Un vendehumo. Un vendehumo, que vende cualquier cosa. Además le preguntaría, digo, doctor, si usted confiaba tanto en el dióxido de cloro, la receta la hizo el 7. Se compra en la verdulería de la esquina dióxido de cloro porque en la ferretería lo venden, no en la verdulería no lo venden. Porque se usa, ¿sabes por qué le dije verdulería? Porque lo usan para lavar a veces mezclado con agua, lo usan para lavar la lechuga. ¿Sí? Cuando irrigan con agua, a veces hervida, irrigan la lechuga con agua con dióxido, porque se usa para... Bueno, pero aquí, doctor, lo que tenemos es un paciente internado en una clínica, y en esa clínica se negaban a suministrarle el suministro el dióxido de cloro. Entonces, para eso fue necesaria una medida llevado cautelar. una botellita como la que tomó la señora Canosa en la televisión, si lo venden en internet. No necesita ni siquiera
la orden de un médico para comprar dióxido de cloro. La ferretería lo vende. Pero Ahí. hubiesen podido entrar familiares por cuenta propia a suministrarle y a darle ese dióxido de cloro. Dice que lo dejaron pasar a la familia. Dice Ahí. que dejaron pasar a la familia. Yo le he visto llevar salamina a algunos pacientes, a los pacientes internados, así que no le van acá. Llevan una botellita de dióxido de cloro. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Quiere que le diga sinceramente qué es lo que pienso? Sí. Que lo que intentan es ver cómo le sacan dinero a la institución, Ajá. al sanatorio también. Ese es mi forma de ver. Incluso la del doctor, al cual le deberían retirar el título. Y ni le cuento lo que deberían hacer con el juez, queriendo hacer medicina. Porque si yo tuviera que hacer justicia, el juez ese está preso ya. ¿Sí? Voy a hacer, o sea, una orden médica y digo, métamelo preso a fulanito y agarro un juez que diga, mándenlo preso al juez este. Bueno, vamos a seguir en lo judicial porque sabemos, a partir del abogado de la familia del paciente fallecido, que hay un intento o una idea de denuncia al sanatorio Otamendi. ¿Qué es lo que dice el facultativo y el abogado del neurocirujano? Que si le hubieran dado el dióxido de cloro Antes. más temprano, el resultado habría sido mejor, no habría sido el resultado de muerte, lo cual es contrafáctico y absolutamente incomprobable. Pero a propósito de eso, hoy hubo, y vamos a verla ahora, una denuncia de un abogado, Vadim Misanchuk. Casualmente es el mismo abogado que defiende a la psiquiatra que atendió a Diego Armando Maradona. Ese abogado hoy hizo una denuncia contra el juez que ordenó, más que autorizó, el suministro del dióxido de cloro. ¿Por qué? Bueno, por el delito es el de mala praxis judicial. Traducido sería un delito de prevaricato, que es resolver en contrario a lo que dicen las leyes. Dice que hubo allí, lo que decía el doctor Perrone recién, un juez metiéndose a médico, es decir, judicializando la medicina sin tener conocimientos para eso. En este contexto, hace un ratito nada más, la ANMAT reiteró su consejo, porque no hay una prohibición, su consejo de no utilizar, de no ingerir ningún elemento relacionado con el dióxido de cloro ni con ninguno de sus derivados, entre ellos la lavandina, como uso medicinal. Es decir, no está aprobado, no está prohibido, pero es una recomendación no utilizarlo. Exactamente. Permítame decirle algo. Hablaban de trabajo científico del uso de dióxido de cloro. Hay aproximadamente unos 790 trabajos científicos del uso de dióxido de cloro en la literatura mundial. Sí. Seria, en la literatura seria, no en la de Facebook, la de Twitter y esas cosas. Ninguno habla de la utilidad en ninguna patología. Ninguno. Doctor, si está escuchando, trate de buscarla y me la manda, porque por ahí a mí se me pasó por alto, pero no encontré ninguno. ¿Y sabe cuántos trabajos hay de coronavirus? El dato es de hace menos de 24 horas. A nivel mundial. A nivel mundial. No. Cerca de 79.000. Contra 790 y cerca de 79.000. Y ninguno habla de la utilidad del dióxido de cloro, doctor. Doctor, de más está decir que nosotros, o particularmente, entiendo su bronca. Entiendo su bronca. Y que desde hace meses usted manifiesta esa bronca por medicinas que no están avaladas, que no están autorizadas y que no tienen ningún dato cierto su eficacia. Quiero preguntarle esto no para avalar lo que se ha escuchado, sino para simplemente en el intercambio de opiniones y que usted pueda contradecir o no, hacer de esto algo más rico. La familia, el hijastro, hoy dijo una frase que a mí particularmente me impactó. Repito, aún entendiendo que el dióxido de cloro no está autorizado y que es una recomendación no ingerirlo. Él dijo, mientras se convertía esto en un River Boca, por esta tendencia que tenemos, no sé si la sociedad mundial, pero sí la Argentina, de polemizar absolutamente en todo, de decir dióxido de cloro sí, dióxido de cloro no, había una persona que estaba agonizando y que era un familiar. ¿Qué le genera la opinión o la posición de la familia que ven cómo está ese familiar, que saben que casi no hay otro argumento, otro antídoto, y que alguien le comunica que existe una posibilidad, la ciencia dice que no, pero que alguien le sugiere que prueben con dióxido de cloro? Es la libertad de la familia.
lo que no puede hacer es obligarlo al médico que se lo dé. Le voy a poner un caso extremo desde otro punto de vista. Sí, ¿Sí? Yo quiero que no sufra. sí. Entonces voy al juez y le digo que quiero que le peguen un balazo en la cabeza. Pero no es un Usted caso no así. puede obligar al médico que le pegue un balazo para que no sufra el paciente. Desde ya. Entonces, esto es más o menos lo mismo. Si el médico no tiene el aval científico para darlo, no se lo va a poder dar. ¿Por qué? Porque no sabe, porque no quiere, porque no le gusta o porque piensa que va a matar al paciente con el dióxido de cloro. Sí, a mí no me hubiera extrañado nada. Digo, a mí me resulta raro. El 7 hace la orden. ¿Por qué no se lo empezó a dar antes si el paciente estaba tan mal? Porque no hace 7 días que tenía el coronavirus. Ya se le había muerto la esposa y todo lo demás. Yo lamento muchísimo lo de la familia y de los familiares. Lamentamos todas las muertes. Del chico de 5 años que también mataron con dióxido de cloro y del señor de 92. Todas me preocupan. ¿Sí? Pero la realidad es que no hay ningún aval científico que usted le diga pruebe dióxido de cloro. Contrariamente a eso, el ibuprofeno que le dieron, me parece, dentro de todo, no lo ideal. El pedido como uso compasivo al cual se refería la declaración de Helsinki, el doctor, el cual le agradecería también, léala bien a la declaración de Helsinki, doctor, porque por ahí se le mezclan un poquitito los idiomas cuando la lee. Pero la declaración de Helsinki lo que le obliga a usted a tener es una normativa de cómo estudiar a los pacientes, cómo se estudia una droga en cada una de las patologías. Y hay normativas en todas las instituciones de todo lo que hay que hacer para investigar una droga. Lo hemos hablado acá con las vacunas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Las distintas etapas. Néstor. Una última línea. La causa de la muerte no es la ingesta de dióxido de cloro. No murió, no es que tomó dióxido de cloro y murió como consecuencia de esa ingesta. Murió, en principio, esto deberá judicializarse y demostrarlo en una autopsia, con exámenes clínicos, médicos y toxicológicos, en principio por una infección intrahospitalaria. Lo que sí queda claro es que si el dióxido de cloro tenía como objetivo, según decía el fallo judicial, mejorar la salud, no solo no lo consiguió, sino que no lo consiguió a tal punto que terminó finalmente muriendo. Le cuento que tiene que tomar bastante dióxido de cloro para morir. Tiene que tomar una cantidad considerable. Hay un caso, que lo podemos llamar por teléfono al paciente si quiere, que en Entre Ríos le dieron el médico de cabecera, le dio dióxido de cloro al paciente. El paciente tenía de base una insuficiencia cardíaca, hace una insuficiencia hepática, el dióxido de cloro, se tomó 2 litros el muchacho. Además, usted no sabe exactamente las concentraciones en que viene. Sí, además vamos al comunicado del ANMAT, porque vamos a seguir creyendo en los especialistas, ¿verdad? No en quienes creen que pueden tener una solución. Allí en el comunicado está muy claro que lo que hace el ANMAT es la recomendación de no consumir medicamentos no autorizados, no una obligación, sino una recomendación. Y leemos lo más sustancial. Recomienda el ANMAT a la comunidad no consumir productos que contengan dióxido de cloro, sustancias relacionadas, clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina, ya que no hay evidencia científica sobre su eficacia. Más adelante explica ANMAT que la utilización de dióxido de cloro no cuenta con estudios que demuestren su eficacia, que no posee autorización alguna por parte del organismo. Y recuerda que la Organización Panamericana de la Salud emitió un documento sobre los posibles efectos adversos que podría causar la ingesta del producto en cuestión. Si estamos hablando desde hace tiempo de la necesidad de la ciencia, de apoyar la ciencia, de fortalecerla, de entender que mientras más ciencia haya, mejor población tendremos, esperemos que sea la ciencia quien autorice o no autorice medicamentos. ¿Cómo querés cerrar, Néstor? Lo último. Básicamente que si no es un medicamento, lo recomendable es no ingerirlo. Doctor. Lo que le voy a decir es un aviso más. Por favor. Dijeron que Bolivia había autorizado. El Ministerio de Salud de Bolivia no tiene autorizado el dióxido de cloro. El Ministerio de Salud. Que haya salido una ley no quiere decir que lo haya autorizado el Ministerio. Autorizaron el uso, pero no lo autorizaron como medicamento. ¿Sí? Muy claro todo.